el mismo reglamento de contrataciones del Estado ha establecido que el plazo de ejecución de la obra inicia cuando se designa al supervisor, cuando se entrega el terreno, cuando se otorgan los adelantos. Existe una serie de condiciones en el reglamento. Una vez que se cumplen esas condiciones, recién se da por iniciado el plazo de ejecución. Pero eso no quiere decir que la vigencia que el contrato ya no esté vigente. El contrato está vigente desde el día siguiente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo concluye el plazo de ejecución? Bueno, por el tiempo que lo establezca en el contrato. Si supongamos que son 120 días, ¿no?, va a terminar luego de iniciado en día 120. ¿Y cuándo termina la vigencia del contrato? En este ejemplo, por ejemplo, ¿no?, supongamos que tenemos un contrato con 120 días, nos tienen que entregar carpetas en 120 días, y la vigencia de ese contrato para la entrega de carpetas ¿concluiría también en los 120 días? No, concluiría con posterioridad. ¿Cuándo va a concluir la vigencia? En realidad la vigencia va a concluir cuando se ejecute la totalidad de prestaciones que se deriven del contrato. Cuando se ejecute la totalidad de prestaciones que se deriven del contrato. Por ejemplo, ahora, la vigencia, bueno, como les decía, en el marco de la 10 y 17 señalaba que la vigencia del contrato terminaba cuando se daba la conformidad y se efectúa el pago. Mi pregunta es, ¿siempre la vigencia del contrato va a terminar luego del pago o no necesariamente? O sea, dicho de otra manera, o lo pregunto de otra manera, ¿cuál va a ser la última prestación en un contrato? ¿Siempre el pago es la última prestación? Esa es la pregunta. ¿O no? ¿Siempre el pago es la última prestación? Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de pagos. Una cosa es adelanto, pagos adelantados. ¿Se acuerdan? Ya, ahí el pago sería la última prestación. No, pues si es adelantado, como el pago va a ser la última prestación. Existen prestaciones en las que el pago no es la última prestación. Una de ellas es lo que hemos visto hace un rato, el ejemplo relacionado con cesión de posición contractual, que es un contrato de arrendamiento. Un arrendamiento de un inmueble, el pago, ¿cuándo se efectúa en un arrendamiento? Así entre particulares, por ejemplo. ¿Ustedes arrendan viviendas? Sí. ¿Cuándo efectúa el pago? ¿Al mes de cumplido o adelantado? ¿Al mes de cumplido? Adelantado. Ah, qué buen contratista. Qué bueno. Adelantado. No estamos hablando de hoteles, ¿ah? Hay un contrato, hay una cronograma de fecha de pago. Incluso hasta en hoteles, creo que es un contrato, es anual. Es anual, pero ¿cuándo pagas? ¿Pero pagas el mes que has vivido o el mes que vas a vivir? El mes adelantado. Pagas el mes adelantado. Sí, pero ¿qué cosa estila el mercado? Adelantado. Nadie. Por eso digo, ¿qué benefactor es tu propietario? Es muy raro. Mes consumido, mes pagado. ¿Dónde? Bueno, las prestaciones, existen prestaciones que tú tienes que pagar antes, ¿ya? De un arrendamiento. Otro contrato, otro ejemplo es las suscripciones. Las suscripciones también se pagan adelantadas, ¿ya? Entonces, en ese supuesto, el pago no es la última prestación. En el contrato de arrendamiento, ¿cuál sería la última prestación? Ya, te devuelvo la garantía. ¿Qué más? La culminación. Sí, pero ¿cómo culmina? Yo te alquilo, o tú me alquilas tu casa. Ya, yo te pagué. Hoy día termina el contrato. ¿Qué tengo que hacer? Renovación.
pues, queda bien. Tiene que desocupar. Muy ingenioso, ¿no? Desocupar. ¿No? La entrega de la garantía y la desocupa, la entrega del inmueble. En ese momento ya se realiza. Y hace, y en ese momento que muere, esto. ¿Sí o no? La vigencia. Pero si yo el día de hoy podía tener el plazo de arrendamiento hasta el día de hoy, y de repente la entrega te lo hago mañana, o sea, porque el día de hoy, que estamos 15, ¿no? 15 de septiembre, se cumplen los 120 días. Pero no necesariamente el día de hoy te entrego el inmueble, ¿no? Porque tengo que desocuparlo, me demoro unos días, ¿no? Entonces, el plazo termina el 15 de septiembre, el plazo de ejecución, pero el contrato todavía sigue vigente hasta que yo te entregue el inmueble. En diciembre. Ya eso ya son un poco frescos, ¿no? Ya no le alquilo. Entonces se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es vigencia, plazo de vigencia, y otra cosa es el plazo de ejecución. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué pasa con la ley de contrataciones? ¿Cuál es el plazo que tiene que concluir como condición para suscribir el contrato complementario? ¿La vigencia o el plazo de ejecución? El plazo de ejecución, ¿ya? Y ahora, ¿por qué les explico esto? Porque en la ley anterior lo que tenía que concluir era esto. Y la entidad, ¿dónde se demora más en hacer qué cosa? Pago. Entonces, si no pagaba, ¿por qué lo señalan al señor? ¿Usted paga? No paga. ¿Usted paga? ¿Usted tiene que hacer los pagos? Sí, siempre hay unos señaladores. Que no, ni están certificados y están en los puestos. Ah, ya está, claro. No hay que empezar con la maleta. No ha venido su compañero, el venezolano, ¿no? Ese fue con el avión. Creo que se ha ido de la Se ha migrado a Venezuela. Está en el 92. Bueno, continuamos acá. Entonces, tiene que concluir solamente ese plazo, ¿ya? Y el cambio fue positivo. ¿Hasta qué tiempo se puede arreglar una vida? ¿Hay límites? Eso lo vimos la semana pasada. ¿La semana pasada viniste? Sí, Ah, 10 años. eso ya hemos visto ya. 9, 10, 8. El contrato, en los contratos de prestaciones que son de suministros o continuas o periódicas en el Estado, por lo menos tiene que hacerse por lo menos hasta un año, ¿ya? Mínimo. Mínimo, ¿ya? Ahora, y por lo máximo, lo más que la ley de contrataciones te permite es 3 ejercicios presupuestarios, 3 años, ¿ya? 3 años, máximo. En el contrato de arrendamiento existe una figura que te permite renovar el contrato, ¿ya? La renovación, el máximo de la renovación ya lo establece el Código Civil. Y el Código Civil señala que el máximo que tú podrías arrendar un inmueble son 10 años. 10 años. ¿Ya? Ahora, existe una acotación que hacer, una figura en la ley de contratación, el reglamento, faculta a la entidad del Estado a resolver de manera unilateral el contrato de arrendamiento, ¿no? Desde que renueva. Desde la renovación, el Estado tiene una facultad unilateral, sin mediar motivación, ¿no? Que puede resolver el contrato. Lo máximo son 10 años, pero lo establece el Código Civil. Eso también se aplica para contrataciones con el Estado, pero no para, o sea, tanto para los privados como para el Estado, ¿no? ¿El Código Civil 10 años? Sí, claro. Sí, para los privados también. No puede pasar nada de 10 años. No puede. Pues está mal, ¿no? Eso para mí me parece que está mal. O sea, si yo quiero arrendar mi inmueble por 50 años a alguien, ¿por qué no lo puedo hacer? Por el miedo a la prescripción.
Estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando para ilustrarlo. Estoy exagerando para ilustrarlo, obviamente. No, pero ¿qué prescripción podría haber ahí si hay títulos? Que la misma casa por su pasión, no puede tener tanto tiempo. A ver, cuando existe prescripción, la prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya? Se da cuando hay un poseedor precario, ¿no? Es decir, de hecho, que no tiene título, ¿no? O feneció su título. Es un poseedor precario, ¿no? En posesión pacífica, continua y todos los demás requisitos que establece el Código Civil. Ya, pero si ahí hay título, ¿cómo va a proceder una prescripción? El título es el contrato de arrendamiento. Y no fenece, más bien. Hace tantos años que no fenece. Bueno, eso iba a establecer el Código Civil, ¿ya? Pero una expropiación no se puede dar por parte del Estado, ¿no? Porque hay A ver, un caso por favor, repito. ¿Sí? un caso que conozco que existe, o sea, habiendo título también hay forma, ¿no? ¿Hay título de qué? Habiendo título de distribución, ahí está el propietario. Hay formas de Por ejemplo, la Municipalidad de Chorrillos tiene un proceso ahí que tengo conocimiento que quieren expropiar. No, pero la expropiación ya es por una ley que permite al Estado expropiar los bienes cuando hay un interés público, ¿no? De por medio. Eso, claro, eso sí. Esa es otra situación. Bien, vamos a ver acá. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, el contrato complementario. Continuamos. Es considerado un contrato nuevo, ¿ya? Entonces hay que suscribirlo dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución. ¿Cómo computamos los 3 meses? Porque dice 3 meses, ¿ya? ¿Ven? Cada cosa hay que analizarlo, cada cosa parece fácil de verlo, pero ahí tiene un análisis. ¿Qué norma aplico para computar los 3 meses? Porque la ley de contrataciones no te dice cómo computar los plazos. En ese caso de poner por meses. Ahora, el contrato, el plazo de ejecución termina hoy día 15 de septiembre. ¿Cuándo se terminarían los 3 meses? A ver, ¿quién me dice? Bueno, ¿hasta cuándo correría el plazo de los 3 meses para suscribir el contrato? Vale, pongo un punto en el examen. ¿Cuándo se cumplen los 3 meses? ¿Quién me dice? Una fecha, por favor. Hoy día vence el plazo de ejecución, 15 de septiembre. ¿Cuándo se cumplen los 3 meses? Después de culminado el... Dame una fecha. Dependiendo, pues, por ejemplo... Hoy día termina el plazo de ejecución, 15 de septiembre. 15 de diciembre. ¿Cuándo se cumplen los 3 meses? 14 dice ya. 16. La señora dice 15. ¿Se dan cuenta? Mira, 16 dice. ¿Quién da más? El último día de diciembre, mira. Ahí. El 15 de septiembre. El 15 de septiembre. 15 de septiembre. Entonces, ¿cuándo concluye? Han dicho 14, han dicho 16 y han dicho a fin del mes del mes de que vence. Ya, eso es un caso real, porque usted no va a tener. Así de simple. ¿Cuándo van a...? Tienen que saber determinar, por eso les preguntaba si han visto plazos. Igual me queda la duda porque, como yo contabilizo los 3 meses, 30 días o de acuerdo a los... Esa es la pregunta, pues. ¿Tiene calendario o tiene semana? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Por eso les pregunto, ¿quién trabaja en logística? ¿Cómo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Somos nuevos. Ahí hay que ver, a ver, hay un orden de prelación para la aplicación de las normas en el marco de la ley de constitución del Estado. Primero dice, voy a leerles
es el artículo. Esta es una disposición complementaria final. Dice, la presente ley y su reglamento, esta es la primera disposición complementaria final, la presente ley y su reglamento prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables. Asimismo, son aplicables supletoriamente a todas las contrataciones de bienes, servicios u obras que no se ajusten, que no se encuentren dentro del ámbito de aplicación, ¿no? Y por acá creo que existe otro, ¿no? A ver. Hay otro artículo, me parece, que también habla, que se advierte más cuando están hablando, por ejemplo, en el caso de controversias, ¿no? Dice que también hay un orden de prelación, se aplica primero la ley, luego las normas de derecho público y finalmente las normas de derecho privado, que es el Código Civil. Entonces, si hay algo que no está en la ley, ¿a dónde tendríamos que ir? A la ley de procedimiento administrativo general, ¿ya? Y si no está en la ley de procedimiento administrativo general, ¿a dónde voy? Al Código Civil. Bien, en la ley de procedimiento administrativo general sí está, me parece, y también lo recoge del Código Civil, que habla del cómputo de plazos en meses. Dice que cuando el cómputo de plazos es en meses, va a vencer el mismo día, pero en el siguiente mes. Así de simple. No es que sean 30, 31 días. Entonces, si vence el 15, si el plazo de ejecución vence el 15, ¿cuánto vencerían mis otros 3 meses? 15 de diciembre, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Yo estoy dentro de la ya. Entonces sería el 15, ¿ya? Eso hay que saberlo, porque puede ser que ocurra un contrato que esté por firmar al último día. Eso nos ha pasado también en la entidad donde estoy asesorando hace poco. Tuvimos un contrato que estaba por vencer dentro de los 3 meses y, por ejemplo, en ese contrato, recuerden que es un contrato nuevo, ¿no? Como al ser un contrato nuevo, ¿qué norma aplicaría? Esa también es otra pregunta. A ver, tengo un contrato en el marco del decreto legislativo 1017. ¿Tienen contratos ustedes en el marco del decreto legislativo 1017, sí o no? Todavía, en su entidad. ¿Administra contratos bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones aprobada como el decreto legislativo 1017 todavía? Deben de tener algunos vivos todavía, ¿no? Algunos contratos. Bien. Vence ese contrato en el marco de la 1017. Voy a suscribir un contrato complementario, pero ¿qué norma aplico? ¿La 1017 o esta? O la 3225. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué harían ahí? ¿Qué norma aplico? Para ver qué condiciones aplico. Por lógica. Pero somos abogados. Nosotros como abogados aplicamos la lógica o la norma, o las leyes. La norma vigente. A ver, eso es importante saberlo. Mira, una cosa tan simple, tú empiezas, ¿qué harían? ¿Me llamarían? Bueno, ya hay una opinión también que ha zanjado el tema, lo ha dejado claro, pero ya se advertía que al ser un contrato nuevo, tienes que aplicar la norma que está vigente ahora. La norma que está vigente ahora. Entonces, ¿cuál es la norma que está vigente ahora? Esta.
Entonces, ¿qué condiciones vamos a ver? A pesar que el contrato original venía del decreto legislativo 1017. Ya. Doctor, transgredir, o sea, estaría en contra del principio de la aplicación de la ley. ¿Perdón? La aplicación de la ley en el tiempo es la original, o sea, estaría en contra de ese principio. ¿Qué cosa estaría en contra de esto? Claro, si se aplica con relación, o sea, nosotros aplicamos la ley que en ese momento se dan esas condiciones, ¿no? O sea, si es que el contrato sigue vigente, se aplicaría, o sea, si se suscribió en el contrato anterior, pero todavía continúa con el nuevo, se aplicaría la nueva vigente, pero si se culminó ese contrato y hay una controversia respecto a la ley anterior y se dieron esas condiciones de la ley anterior, se verían cuáles son las condiciones de la aplicación de la ley en tiempo. Yo no entiendo qué tiene que ver la controversia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué condiciones. Usted me está diciendo, es un contrato que se suscribió con la ley anterior, pero sigue vigente. No, claro. Ya. No, pues los contratos, eso también está en la Constitución política, ¿ya? Que los contratos, a pesar de que cambie la ley, se tienen que respetar, a pesar de que se han suscrito con leyes que ya son derogadas, ¿ya? Eso está en la Constitución política, el contrato, pero ese contrato ya muere, ese contrato principal ya fenece, pierde su vigencia, ¿ya? Pierde su vigencia. Entonces, podríamos contratar de manera complementaria, dice la ley. Ahora, este otro contrato que es nuevo, ¿ya? Este contrato es el que va a estar bajo el ámbito de aplicación de la ley. Doctor, si ese contrato, o sea, no estamos hablando de condiciones y requisitos para esta nueva contrataciones complementarias, cuando existe una controversia, eso me refería. Una controversia en el contrato primero. ¿No? Ya. Entonces, ¿se aplica la nueva ley vigente? No, la norma anterior. Sí. No le entendí. Este es con condiciones diferentes, porque ya terminó el lote, por lo tanto, está dando dentro de un plazo posterior a la terminación del otro contrato que ya finiquitó. Sí, no, las controversias que se ven en el ámbito de aplicación de Yo vi el contrato anterior. Que suscribían adentras. Había una institución que no se consideraba, por ejemplo, la consideración de esta contratación complementaria, sino adentras. ¿Pero adentras de qué? De la culminación del contrato, o sea, con 3 veces más o 4 veces más, porque decía, ¿sabe qué? Se complementa respecto al contrato original, ¿no? O sea, no sé si lo han observado, o se dará, yo vi, he visto. No sé, tendría que verlo para opinar, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere. Pero sobre el contrato, por ejemplo, de acá, para que se den estas condiciones, ya lo dijo, ¿qué clase de contrato, por ejemplo, en estos complementarios que cada uno que sea bien casuístico o de ejemplo visual? ¿Solamente los de arrendamiento? No, arrendamiento no es contrato complementario, el arrendamiento es renovación, eso es otra cosa, ¿no? Contrato complementario es, por ejemplo, el contrato de vigilancia. El contrato de vigilancia termina el día de hoy y nos vamos a quedar sin vigilantes, pero para esto, acuérdense que tengo que tener ciertas condiciones para suscribir contrato nuevo. Entonces, no podemos quedarnos sin vigilantes. Bueno, hay responsabilidad, ¿no?, de alguien que no hizo el requerimiento de manera oportuna, ¿cierto? Pero pese a la responsabilidad necesitamos contrato de vigilancia. Entonces podemos suscribir un contrato complementario de vigilancia, ¿ya?, con esa empresa que nos dio el contrato de la vigilancia y en las mismas condiciones establecidas en ese contrato. Doctor, ahí viene A ver, vamos a terminar. Dentro de los 3 meses posteriores a la culminación y la ejecución del contrato, solo para bienes de servicio general, por única vez y mientras se culmine el procedimiento de selección convocado, salvo que se agote la necesidad que tiene que ser sustentada por el área usuario. Bien, en ese caso de vigilancia, entonces teníamos que tener el procedimiento de selección ordinario convocado para contratar de manera ordinaria la vigilancia. ¿Ya? Esa es una de las condiciones. Si no, no puedo suscribir esta contratación complementaria. ¿Ya? Entonces, si tengo estas condiciones,
la entidad puede contratar con este servicio, con esta empresa de seguridad, nuevamente. Ahí no hay ningún problema. Ese es un ejemplo claro, ¿no? No, pero ahí vi que había en la adenda, hicieron una adenda, porque decía que quien firma un nuevo contrato tomaba tiempo y tendría que esperar. ¿Por qué hacer un nuevo contrato? Ah, ya, porque no se cumplían las condiciones, de repente. Esta es la condición que más que hace que demore más el contrato complementario. Que convoque la selección, cuánto va a durar, y por lo tanto, no, inmediatamente, y de ahí ya veremos si ellos continúan. Bueno, no sé qué cosa habrán hecho en entidad, porque las entidades hacen cualquier cosa a veces, que escapan de la ley y son más surrealistas, ¿no? El hecho es que no podría yo ampliar el plazo, a menos que sea por un trámite de ampliación de plazo, ¿ya? Ojo, y también las adicionales no son para ampliar el plazo. Eso también es una buena observación para poner el siguiente caso, el siguiente ejemplo. En el ejemplo que comparte su compañera, ¿cuál es su nombre, señora? Ada. Sí. La señora Ada. En el ejemplo que comparte la señora Ada se termina el contrato, vamos a suponer que quiero sacar una prestación adicional y para ampliar el plazo del contrato por 2 meses más. ¿Es posible eso? Saco una prestación adicional para 2 meses más, para ampliar el contrato. Así que, a ver, ¿tengo su nombre? ¿Tu nombre? Jaime. Jaime, ¿qué opinas? ¿Es viable o no es viable? ¿Es factible o no es factible? He leído algunas cosas que hay complementarios, adicionales. En el ejemplo que les pongo concreto, se termina el contrato complementario, perdón, se termina el contrato principal el día de hoy, 15 de septiembre, pero la entidad decide, antes de que concluya, bueno, vamos a sacar una prestación adicional. Y con esa prestación adicional para prolongar el contrato por 2 meses más. ¿Es posible eso? ¿O no es posible? ¿Qué opina usted? Tendría que ver, ¿no? El expediente. No, usted me dice solamente para. Tendría que ver, No, pero con lo que le digo ya puede deducir. Ya lo hemos visto, esto, las prestaciones adicionales no estuve. y ampliación de plazo. No estuve la semana pasada, pero sí. A ver, para que sea ampliación de plazo, ¿eso sería una adicional o una ampliación de plazo? ¿O no sería ninguno de los dos? ¿Quién dice? ¿Es posible eso? El de atrás está durmiendo. ¿Qué dices? Tú. Ya te estoy poniendo los elementos para que deduzcas. La entidad decide hacer una adicional porque dice que es necesaria para cumplir la finalidad del contrato. Por lo tanto, 3 meses más de contrato. ¿Eso es una adicional? A ver, hay que tener cuidado, ¿ya? O sea, el solo hecho depende de la naturaleza de la prestación. Ojo, no digo que ampliar el plazo no pueda ser una adicional. Puede haber contratos en que sí. Pero por el solo hecho de que quiero ampliar el plazo no es una adicional. Las ampliaciones de plazo se dan por solicitudes del contratista, cuando se cumplen los elementos que ya hemos visto. En ese caso, ellos dicen, vamos a aprobar una adicional porque necesitamos el servicio y con las mismas condiciones, lo cual va a servir para 2 meses más. Eso es un ejemplo. Otro supuesto sería de que la entidad tenga un edificio, ¿no?, que sea toda una manzana y abre una entrada más en la manzana, una puerta más de acceso. Y necesitamos vigilantes en esa puerta de acceso, ¿no? Y vigilantes que no estuvieron contemplados inicialmente en el contrato original. ¿Eso sería una prestación adicional, sí o no? O sea, abre una sucursal más de la entidad en otro distrito y en esa sucursal se necesitan vigilantes. Y es otro contrato. Es distinto, es otro servicio, porque, o sea, no es que yo estoy ampliando el mismo contrato o el mismo servicio, que por ejemplo eran, qué sé yo, 5 seguridad, y ahora como voy a abrir una sucursal voy a necesitar pues 5 más. Depende cómo esté. Acuérdate que las prestaciones adicionales son para cumplir la finalidad del contrato.
depende cómo esté establecido tu contrato. Ah, claro. Porque si tu contrato dice que son seguridad para Lima y Callao, entonces cualquier cosa que tú... Ah, claro, que ya muy general. Exacto, va a depender de eso. Ahora, si es en la misma entidad, supongamos que mi contrato es solamente para la sede principal y abro una puerta más en la sede principal y necesito 2 vigilantes más ahí, o 5 o 4, porque se cambian varios turnos, ¿no? Ya, ¿eso es una prestación adicional, sí o no? ¿O es una modificación convencional? Eso es una prestación adicional, ¿no? Es algo que es necesario para cumplir la finalidad del contrato. ¿Ya? Si no, el contrato no cumple su finalidad, no hay seguridad. ¿Ya? Eso sería una prestación adicional. Eso sí configuraría una prestación adicional en ese contrato, con esa naturaleza de contrato, de prestación, perdón, con esa naturaleza de prestación. Pero decir que voy a aprobar una prestación adicional para prolongar 2 meses más el contrato, eso no es prestación adicional, porque el contrato ya tuvo previsto un plazo determinado. Esa prestación adicional, en el otro supuesto, en el otro ejemplo que les pongo, cuando abro un acceso más, el plazo de ejecución de esa prestación adicional, ¿cuánto va a ser? Lo que reste del contrato, pues. No va a ser lo que se programó inicialmente, sino lo que reste, el plazo que reste del contrato. Pues no puedo pasarme ese plazo. Ahí no cabría una prestación adicional por el hecho de que yo quiero prorrogar mi contrato. Eso está mal, ¿no? Eso no es prestación adicional. Ahí habría responsabilidad, ¿no? O sea, Sí, definitivamente hay responsabilidad. En la época que yo estaba en Procuraduría y en el Ministerio de Trabajo, entonces se veía una de las partes, ¿por qué que habían hecho arenas o consideraciones? Porque estaba una situación de que no había tiempo presupuestal para el incremento, ¿no?, de esas personas en el tiempo que se tenía que comprar la selección y por lo tanto estaba quedando el tiempo sin cubrir esa necesidad. Esa es otra cosa. No, vamos a... Hay otros, les voy a poner otros ejemplos, ¿ya? Para que lo tengan más claro. En un contrato, a ver, existen, no sé si ustedes han visto que existen contratos tipo bolsa. ¿Qué significa tipo bolsa? Sino que yo hago un contrato con un estimado y esos que son a precios unitarios sobre todo, y no necesariamente se va a consumir todo, ¿no? Puede ser que el plazo inicial se acabe antes. Por ejemplo, ¿cuáles son los contratos claros a precio unitario? El contrato de fotocopiado, fotocourier, son contratos que se hacen a precio unitario, porque yo no sé cuánta cantidad de información, de correspondencia voy a tramitar, exactamente no sé. Tengo de repente un estimado de acuerdo al medio anterior, pero no tengo un número exacto. Y en fotocopiado también no sé cuántas fotocopias. A ver, ¿quién es acá? Adivino. Mandrake, no. Mandrake es malo. ¿Quién acá podría adivinar cuántas fotocopias voy a sacar en el año? Nadie. Entonces se hace un estimado. Entonces, hago un estimado, por ejemplo, en el plazo de 12 meses. Vamos a suponer que son 3.000, una entidad pequeña, 3.000 correspondencias, ¿no? Y cada correspondencia vale, vamos a suponer,